Buenos días, apreciados estudiantes de la Universidad de Carabobo, adscrito al Departamento de Filosofía. Quisiera compartir con ustedes una actividad que aparece en el blog de Filosofía UC, para que vayan preparándola y la puedan entregar a finalizar octubre, primera semana de noviembre. Se llama el resumen de texto. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan observarla. Vamos a acomodar esto aquí para que se pueda ver bien. Ok. La primera cosa que debemos decir es que desde que estamos en primaria se nos han mandado a hacer resúmenes de texto. Lo que intentamos ahorita es ubicar los pasos para realizarlo. Los textos que ustedes deben seleccionar en el blogger donde dice resumen de texto. Lo que vamos a desarrollar en esta clase es que ustedes aprendan a hacer un resumen de texto. El primer paso es que siempre se lo ha dicho eso, hagan un resumen. Segundo, lectura atenta del texto, idea global del significado del texto, primera determinación del tema, subrayar expresiones desconocidas, primer resumen de 5 líneas. Tercer paso, numeración de la línea del texto, consulta en el diccionario de las palabras y expresiones desconocidas. Cuarto, estudio de la organización del texto, división en párrafos y localización de oraciones. Quinto, análisis e interpretación del texto. Sexto, reviso mi primer resumen y lo mejor. Vamos entonces a desarrollar esto para que ustedes tengan las ideas claras, para que desarrollen su actividad. Primer paso, hagan un resumen. Siempre lo han dicho, desde primaria. Y si la persona es de castellano, las que nos está mandando la actividad, dice, saquen las ideas principales. Sin embargo, pues uno queda como extrañado, no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Y en esa extrañeza, pues, también me encontraba. Porque no nos enseñan cuáles son los pasos que hay que hacer para poder hacer el resumen de texto. Voy a poneros los pasos que un autor describe para hacer un resumen de texto. Es un ejercicio que nos propusieron cuando yo estaba estudiando la maestría en Historia de Venezuela en esta querida Universidad de Carabobo. Se nos dijo, miren, hagan un resumen, un comentario de texto de un documento que ustedes seleccionen, documento histórico. Yo elegí un texto que tenía al menos unas 50 páginas y era para hacerle una semana, así que me llevó un trabajo arduo e intenso. Pero la metodología me ayudó a hacerlo y a aprender a hacerlo. Es como ir a la playa, a hacer un resumen de texto. Hay pasos. No llego a la playa directamente al agua, sino que primero me arreglo, me acomodo frente a la playa, luego paso, toco para ver si está frío o no, y después, poquito a poco, entro en el mar y empiezo a disfrutar la playa.
Así es como se hace un resumen de texto, paso a paso, poco a poco, para no quedar perdidos en la presentación. Primer paso, para hacer un resumen de texto. Primero, lectura atenta del texto para ver de qué trata, poner su idea global. Luego, esa primera determinación del tema, de qué trata ese texto. Subrayar la persona desconocida, primer resumen de 5 líneas, cosas que hemos aprendido en nuestra trayectoria como estudiantes. Aquí está el texto que propongo para que leamos y entendamos de qué trata. Lectura atenta del texto. El texto es sobre la naturaleza de los exámenes. Se lee con tranquilidad, sin buscar muchas pretensiones, simplemente tener un primer contacto con el texto, saber de qué trata. El texto que elegí es un texto de Vigilar y Castigar, de un autor muy conocido, Michel de Foucault, uno de los pensadores más brillantes del siglo XX. Y ese texto, pues, me parece que es muy importante, muy interesante para poder analizarlo, así como ejemplo, como ejercicio para nosotros. Primera determinación del tema. ¿Qué es eso? Es muy simple, es ponle un título. Una vez que has leído el texto, ponle un título. Yo al texto que le mostré anteriormente, llamado Naturaleza de los exámenes, después de leerlo, le puse un título. Examen, expresión de la vigilancia y el castigo. Ese fue el título que yo elegí. Cuando tú leas el texto que vas a elegir, tú le pones un título. Luego, subrayamos las expresiones desconocidas. Fíjense que yo subrayé examen. A lo mejor es una palabra conocida por ti. A mí me causaba ruido. ¿Qué significa eso de examen? Y por eso le apliqué la técnica del subrayado. Normaliza. ¿Qué es eso de normalizar? La palabra dispositivos, que es una palabra muy, pero muy usada por nuestro autor. Ceremonia. ¿Qué significa la palabra ceremonia? Y siguiendo el texto, pues otro aparato. ¿Qué significa la palabra aparato? Simplemente la subrayé. Es meter el pie en el agua para ver si está fría o no, siguiendo con la analogía de la playa. Una vez que he leído el texto, una vez que le he puesto título, una vez que he subrayado aquellas palabras que no entiendo, hago un resumen de 5 líneas. No me voy a preocupar de si está bueno, si está malo, si así lo quiere el profesor. No, 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 no. Simplemente la impresión, la idea que me da ese texto, lo que yo entiendo de él, puesto en 5 líneas. Aquí está lo que yo en el primer momento de leer el texto escribí. Análisis descarnado de la institución escolar, que permite controlar y comparar a las personas y de esta manera individualizarlas y estandarizarlas. Eso fue lo que me impresionó del texto, 5 líneas de eso. Con esto hemos completado el primer paso. Fíjense, primer paso, ponle un título. Segundo paso, subraya las expresiones desconocidas. Y tercer paso, haz un resumen de 5 líneas. Segundo paso para hacer un resumen de texto es enumeración de la línea del texto y consulta en el diccionario de las palabras y expresiones desconocidas, aquella que tú subrayaste anteriormente. Ya es meterse un poquito más en la playa. Fíjense cómo se ha enumerado los textos. Esto yo lo hice en Word, programa de texto Word, y es muy fácil. Simplemente tú le mandas a enumerar y él automáticamente te enumera la línea del texto.
Eh, una vez que numeraste la línea del texto, consulta en el diccionario las palabras y expresiones desconocidas. Simplemente ir a mataburro. No se trata de saber lo que significa la palabra directamente. Simplemente tú vas al diccionario, ahorita en línea, se puede hacer muy fácilmente. Usted busca la palabra, la copia, el significado de lo que dice la Real Academia de la Historia o cualquier otro diccionario así importante, y le escribe. Él escribe tal cual lo dice. Por ejemplo, fíjense que la palabra examen, que yo subrayé, que me pareció desconocida, le coloqué el significado. Indagación y estudio que se hace acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa o hecho. Prueba que se hace en la identidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento de los estudios. De testigo en el derecho significa diligencia judicial que se toma declaración a la persona que no siendo parte en el juicio saben y pueden dar testimonio sobre lo que se quiere averiguar. Fíjense cómo la misma palabra examen tiene diferentes acepciones según el campo donde se está usando, sea el derecho, sea el ejercicio de la profesión, etcétera, etcétera. Y así cada una de las palabras. Eso me permite a mí ampliar mi vocabulario y comprender qué es lo que está intentando decir el autor y esa palabra examen, cuando él la usa, de qué se está valiendo para comprender. Paso 3. Estudio de la organización del texto. División en párrafos y localización de oraciones. Es un trabajo de carpintería minucioso. Es dividir el texto en pedacitos y pedacitos. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se cuentan cuántas líneas tiene el texto. En nuestro caso tiene 25 líneas. ¿Cómo lo sé? Porque las enumeré anteriormente. Distribuida en dos párrafos. ¿Cómo sé yo que hay párrafos? Bueno, busco la marca. La marca es el punto y aparte. Y luego cuento 12 oraciones. ¿Y cómo sé yo que estoy en presencia de una oración o no? Pues me acuerdo de todos mis conocimientos previos. Cuando consigo un punto y coma, ahí hay una oración. Cuando consigo un punto y seguido, ahí hay una oración. Y fíjese, enumero las oraciones que conseguí. Primera oración, el examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila, la de la sanción que normaliza. Y encierro entre paréntesis, ¿dónde aparece esa oración? Aparece en la línea 1 hasta la línea 2. Segunda oración, es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Eso aparece de la línea 2 a la línea 3. Tercero, establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se les diferencia y se les sanciona, de la línea 3 a la línea 5. Cuarta oración, a esto se debe que en todos los dispositivos de disciplina el examen se halla altamente ritualizado, de la línea 5 a la línea 6. Quinta oración, en él vienen a unirse la ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad, de la línea 7 a la línea 9. Oración 6, de la misma manera, la escuela pasa a ser una especie de aparato de examen ininterrumpido que acompaña en toda su longitud la operación de la enseñanza, de la línea 10 a la línea 11. Continúo con mi separación de oraciones. Se trata en ella cada vez menos de esos torneos en que los alumnos confrontaban sus fuerzas y cada vez más de una comparación perpetua de cada cual con todo, que permite a la vez medir y sancionar de la línea 12 a la línea 15. Octava oración. El examen no se limita a sancionar un aprendizaje, línea 15, línea 16. 9. Oración 9. Es uno de los factores permanentes
permanentemente prorrogado. Línea 16 a la línea 17. Oración 10. Ahora bien, el examen permite al maestro, a la par que transmite su saber, establecer sobre su discípulo todo un campo de conocimiento. De la línea 17 a la línea 19. Oración 11. Mientras que las pruebas por las cuales se determinaba un aprendizaje en la tradición corporativa validaba una aptitud adquirida, la obra maestra, autentificaba una transmisión de saber ya hecha. El examen en la escuela crea un verdadero y constante intercambio de saberes, pero toma del discípulo un saber destinado y reservado al maestro. En la página de la línea 19 a la línea 24. La escuela pasa a ser el lugar de la elaboración de la pedagogía, de la línea 24 a la línea 25. Fíjense que es carpintería, es simplemente agarrar mi texto y dividirlo en oraciones y saber ubicar en qué lugar se encuentra cada oración. Paso 4. Análisis e interpretación del texto. Fíjense que ya que lo he leído, subrayado, buscado en diccionario, dividido en oraciones, tengo más familiaridad con el texto. Y ahora sí puedo empezar a leer e interpretar. ¿Cómo se hace el análisis y la interpretación? Pues ustedes deben valerse de todos los recursos y conocimientos que han adquirido desde su preescolar hasta la universidad. Todo aquello que he aprendido y que me pueden servir para interpretar y comprender el texto. Obviamente he hecho mano de todo lo que yo sé de castellano, de literatura, de análisis de oraciones. He hecho mano de todas aquellas cosas que me puedan servir para comprender lo que está diciendo el texto. Lo que voy a presentar aquí es mi análisis. No quiere decir que esté bueno. No, sencillamente quiere decir que es el mío. De alguien que pasó por todo el bachillerato, por toda la universidad, que hizo una maestría y que tiene años de enseñanza universitaria. No por eso es el que está bien, el que está bueno. No, sencillamente es mi análisis. Tú haces el tuyo con todas las herramientas que tú has aprendido, que tú has conocido y la aplicas. De tal manera que puedas desentrañar lo que el texto dice. Fíjense, hagamos un ejemplo. Análisis de la primera oración. Escribimos la primera oración. Simplemente copia y pega. El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila, la de la sanción que normaliza. Línea 1, línea 2. Te sugiero que cuando escribas tu oración, inmediatamente te pongas a teclear, a escribir. Las ideas que van llegando en tu cerebro, inmediatamente las transcribes, las dices. No te preocupes si está bien, si está mal, porque siempre puedes volver sobre eso y mejorarlo, porque es tuyo. ¿Qué escribía yo mientras pensaba? El punto principal del examen es la reunión de dos ámbitos, la jerarquía y la sanción. Dicha unión nos la informa el complemento directo, son las técnicas. Fíjense que yo dije complemento directo. ¿Por qué? Porque es así como aprendí yo castellano. Ahorita hablan de objeto directo. Ahorita hablarán de otra manera. Pero el análisis es el mismo. ¿Qué significa que nos informe el complemento directo? Bueno, me paro en el verbo y yo pregunto, ¿qué cosa combina? Las técnicas. Entonces es ahí el complemento directo, donde cae la acción del verbo. ¿Quién combina? Pues el examen. Entonces el examen es el sujeto. De igual manera, en esta primera oración se explicita qué técnica usa cada ámbito. La jerarquía, fíjense, y me voy a lo que aprendí de jerarquía en el mataburro.
donde se ordena de mayor a menor. Y para hacerlo hay que tener una cualidad, un rango, diríamos una autoridad, una clase. Ella usa la vigilancia. Fíjense que la jerarquía de todo se usa la vigilancia. Y como hay un qué, lo que sigue, si es un verbo, entonces estamos en presencia de una oración subordinada. Vigila, que vigila. Entonces, una oración subordinada. Y si hay una oración subordinada, también hay un verbo. Y vigila es un verbo también. Y por otro lado, la sanción, que se ubica en el derecho, en la ley, y espera a los infractores por una culpa o yerro. De igual manera, a este ámbito usa una técnica en otra oración subordinada. Fíjense que aparece otro qué y aparece otro verbo, normalizar, normaliza. La norma, que permite poner orden. En este sentido, el examen reúne las técnicas de dos ámbitos. ¿Cómo lo hace? No nos lo dice. Reúne el ámbito del derecho, reúne el ámbito lo dije más arriba, fíjense que está. Reúne dos ámbitos, el ámbito de la jerarquía y, y la sanción. Esos dos ámbitos los reúne. La sanción nos ubica en el derecho, la jerarquía nos ubica en el poder. ¿Cómo lo hacen? Uno lo dice. Sin embargo, el para qué queda establecido en el examen. ¿Para qué se usa la jerarquía? ¿Para qué se usa la sanción? Que permite demostrar lo aprendido y poner orden en aquellos a que se le aplica penando. Todos han sufrido un examen, todos lo han vivido. Y cuando el examen se está haciendo, se vigila. Epa, no te copies. Mira, guarda la chuleta, guarda ese libro, ponte derecho, no mire para atrás. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos dispositivos? Pues son vigilancia, vigilancia. Y a la infracción de esa vigilancia ocurre una sanción. 2 puntos menos en ese examen, porque te copiaste. Y concluido el examen y corregido el examen, se pone orden. Aquí están los que tienen 0,1, aquí están los que tienen 0,5, aquellos tienen un 20, aquellos son brutos, aquellos son inteligentes. ¿Me explico? Los ordena, los ordena. Y los penaliza. Me traes tu representante mañana porque acá te vale el examen. Hagamos el ejercicio con la segunda oración. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Igualito, agarramos copia y pega. Va de la línea 2 a la línea 3. Y le aplicamos nuevamente todo aquello que yo sé y lo voy escribiendo directamente a la máquina, sin preocuparme si perdimos esta máquina. Nos da un sujeto tácito. ¿Quién es? No lo dice, pero ya sabemos que si es un sujeto tácito, es el sujeto principal de la oración anterior, el examen. El de la primera oración, ¿ves? El examen. Por usar el verbo ser, estamos en presencia de un predicado nominal. Es decir, es una mirada. Entonces, adjetiva, caracteriza al sujeto tácito. ¿Cómo es el examen? Es una mirada normalizadora. Por eso se entraña lo que está dentro del examen. ¿Qué es lo que está dentro de un examen? En esta adjetivación nos lo dice. El examen usa como sentido principal la vista. Fíjense que dice que es una mirada, no una correa, no un golpe, no, es una mirada. Entonces usa como el órgano principal la vista. Sentido principal la vista. Y su órgano es el ojo. ¿Y qué hace esa vista? ¿Qué hace ese ojo? Reparte castigo o pena. Epa, te estoy viendo. Mira, no te copies. ¿Se comprende? Y haciéndolo pone orden. La gente está derechita en el examen para que no se copie. Pues esto sirve
para esto sirve la norma. De igual manera, se caracteriza el examen como una vigilancia, fíjense, es una mirada normalizadora, ¿no? Esa es la norma. Una vigilancia, fíjense que el examen es una vigilancia. No te copies, te estoy viendo, guarda eso. Luego viene una oración subordinada, otra vez ves que, y lo que sigue es un verbo, permite. Entonces vamos a presentar una oración subordinada. ¿Qué significa que es subordinada? Pero que depende de la principal. Su verbo permitir nos remite nuevamente al examen. ¿Quién permite el examen? ¿Qué es lo que permite? Dando un paso más en la instrumentalidad. ¿Para qué sirve un examen? ¿Para qué se hace? Y se hace con verbos infinitivos. Calificar. Es decir, asigna una cualidad. Brutos, inteligentes. Buenos y malos. Asignando entonces una cualidad. Ubicando en una clase. Clasifica. Los ubica en la clase de los inteligentes, en la clase de los brutos, en la clase de los que estudian, en la clase de los irresponsables. Colocando un castigo o pena, castigar. Me trae su representante mañana, que me firme ese examen. Fíjense entonces que eso que yo he escrito es mi análisis. Así deberías hacer tú entonces el tuyo. Agarra tu texto, coloca tu oración después de haber hecho los pasos anteriores y empiezas a hacer tu análisis. Aquello que tú has aprendido, aquello que tú sabes. Para eso es necesario que te sientes con calma, con una oración y vayas escribiendo. Y después puedes volver sobre él las veces que tú quieras. Paso quinto. Reviso mi primer resumen y lo mejoro. Esas 5 líneas que escribí al principio, después que he hecho todo el análisis de mis oraciones, digo, oye, aquí yo escribí, no me pareció tan bien hecho. Creo que le falta esto. Aquí tiene que ser tal cosa. Y mejoro el resumen que yo hice. Siempre, pues, es un resumen. No puedo escribir 12 páginas de un texto de apenas 25 líneas. No, si es un resumen, tenemos que escribirlo en pocas líneas. Nuevamente, que no te pasa de 5 o 6 líneas de tu texto. Y en esto consiste la actividad que tú vas a hacer. En el Blogger están los textos que tú puedes elegir. Textos de filósofos, Aristóteles, Hume, etc. Simplemente tú eliges un texto y le aplicas los pasos uno por uno de aquello que has hecho. Hazlo con tranquilidad, hazlo con paciencia, para aprender esta técnica que seguro que si tú la practicas, te va a ayudar a lo largo de toda la carrera. A mí me ayudó y por eso lo hago. Esto es todo por hoy. De parte del Departamento de Filosofía de la Universidad de Carabobo, muchas gracias.